Basta con un simple avistamiento para que una persona quede totalmente marcada para siempre, marcada para bien o para mal, marcada por una criatura que se suponía no existe. Historias de animales extraños rondan por el mundo entero, pero para comprobar su existencia no solo basta con ser un testigo. Para la ciencia se necesita más que eso, pero solo aquellas personas que viven ciertos sucesos en carne propia guardarán en sus memorias y generaciones aquello que un día vieron y que tal vez no volvió jamás, aquello que rompe los esquemas biológicos y se enciende como una alarma para decirnos que no lo sabemos todo. El primer video de este canal se realizó con mucho esfuerzo para presentarles 6 animales sorprendentes de la criptozoología, pero ese solo fue el principio. Animales extraños hay miles y poco a poco se irán abriendo camino por aquí. Hoy les presentaré 6 animales sorprendentes de la criptozoología, parte 2. Mahamba. En el lago Likoulala de la República Democrática del Congo, hay rumores de una bestia que acecha a todo aquel que se atreva a cruzar estos pantanos. Los lugareños aseguran que esta criatura tiene una longitud de 15 metros de largo. Existen varias teorías alrededor de este ser. Se cree que podría ser un pariente de los prehistóricos mosasaurios extintos en el período Cretácico. Los aborígenes Bobangi conocen a los animales de su región como la palma de su mano, pero aseguran que esta criatura es diferente a todo animal conocido, comparándolo únicamente con un cocodrilo, pero muy diferente a los cocodrilos conocidos. Testigos proclaman que este ser ataca todo tipo de balsas, haciendo que un cálido paseo por el río se transforme en una pesadilla. Este gigantesco animal posiblemente podría tratarse de un cocodrilo de grandes dimensiones, una clase de reptil que se congeló en la evolución, descendiente de cocodrilos prehistóricos que tal vez no se extinguieron. Hace 112 millones de años, en donde lo que ahora es el desierto del Sahara, reinaba el Sarcosuchus imperator, un cocodrilo de más de 12 metros de largo. Y si la bestia del lago Likoulala existe, posiblemente estamos frente a un fósil viviente o tal vez un nuevo tipo de reptil. Moas. Aproximadamente en el siglo XIII llegaron las primeras tribus maoríes a Nueva Zelanda y 200 años después, 9 especies de moas, incluidas las especies gigantes, se habían esfumado de estas islas. Está comprobado que la extinción de este animal no fue casual. El hombre llegó y arrasó con estas aves y con su megafauna. Las especies más grandes de estas aves no voladoras llegaban a medir 4 metros de alto. Los parientes más cercanos del moa son pequeñas aves terrestres sudamericanas llamadas tinamous. Miden aproximadamente 45 centímetros y realizan vuelos cortos. En la década de 1880, un pintor australiano de aves llamado John Gould aseguró haber visto aves parecidas al kiwi en Nueva Zelanda, pero él describe que eran gigantes. Tomaron registros de las huellas de las supuestas aves y estas coincidían con las huellas fosilizadas de las extintas moas. En 1978, un equipo de investigadores japoneses fue a la isla, pero no encontraron evidencias contundentes que demostrara la existencia de moas. Se cree que las personas que afirman haber visto moas se confunden con otros tipos de aves grandes, como los casuarios, los emú o dinornis. Pero la mayoría de los pobladores sostienen que aún existen especies de moas sobreviviendo en los bosques remotos de Nueva Zelanda. Existan o no, este caso nos da una muestra del impacto negativo que puede generar el ser humano en la naturaleza. Hoy día se lucha por cuidar a muchas especies en vía de extinción, pero a pesar de eso, el caos en muchas poblaciones animales y vegetales aún se sigue generando. Bunjip. En el idioma aborigen australiano, Wemba Wemba, Bunjip significa diablo o espíritu maligno. Los aborígenes solían contar historias de esta criatura acuática. Dicen que acecha en cualquier fuente de agua de Australia y que se alimenta de niños, pues le es más fácil arrastrarlos a las profundidades. Del Bunjip existen demasiadas descripciones. Algunos dicen que tiene cabeza de perro, aletas, cola de caballo, colmillos de morsa, pico de pato y piel parecida a la de un cocodrilo con zonas peludas. Es difícil llegar a darle un aspecto a este animal debido a tantas descripciones, pero todos coinciden que este ser es un mamífero acuático.
También afirman que las patas traseras son notablemente gruesas y fuertes, y las patas delanteras son mucho más largas, pero aún son de gran resistencia. Las extremidades están provistas de largas garras, pero dicen que su método habitual para matar a su presa es abrazarla hasta la muerte. Cuando está en el agua, nada como una rana, y cuando está en tierra, camina sobre sus patas traseras con la cabeza erguida. En 1818, James Meehan y el explorador Hamilton Hume encontraron enormes huesos en el lago Batsur, en Nueva Gales, del sur de Australia. Juntos llegaron a la conclusión de que se trataba de una criatura similar a un manatí o un hipopótamo. En el año 1830, un investigador descubrió fósiles de una gran criatura en las cuevas de Wellington, en Nueva Gales del sur de Australia. Con el tiempo, se llegó a la conclusión de que los fósiles pertenecían a los restos de un diprotodón marsupial prehistórico, extinto hace unos 46.000 años. ¿Podría ser esta criatura un diprotodón que ha evolucionado hasta hoy? ¿O lo estarían confundiendo con las focas leopardo que merodean las aguas de Australia? También podríamos estar ante una nueva especie animal. Por el momento, solo nos queda especular hasta encontrar una prueba contundente de la existencia de un nuevo ser en las aguas de Australia. Rana linterna. Es una pequeña rana bioluminiscente que vive en Camerún, África. Esta rana mide de 7 a 15 centímetros de longitud. Carl Suger, uno de los 13 fundadores de la criptozoología, mencionó a esta rana por primera vez en su libro de 1997, titulado De sapos voladores a serpientes con alas. Él describe que esta rana tiene un cuerno en la punta del hocico que emite una luz roja para atraer a los insectos. También tiene una lengua amarilla y puntiaguda cubierta de saliva venenosa. Muchos han tratado de desacreditar la existencia de este animal, pero existe una rana con una protuberancia parecida a las descripciones hechas de la rana linterna. La rana Pinocho es una especie de rana arborícolas de los bosques montañosos de Nueva Guinea. Los machos tienen una protuberancia picuda y carnosa en la nariz. Por otro lado, la bioluminiscencia no es algo extraño en los animales, aunque sí en los anfibios. En 2017 se realizaba estudios a la rana punteada, una especie que vive en montañas, pantanos, bosques tropicales y subtropicales de varios países de Sudamérica, como Argentina, Bolivia, Brasil y Colombia. Investigadores de las universidades de Buenos Aires y Sao Paulo estaban trabajando con esta especie cuando descubrieron la presencia de un pigmento fluorescente. Para comprobar si esta rana se iluminaba, sumieron al animal en la oscuridad después de iluminarlo y así observaron que pasaba de tener un color amarillo con puntos rojos a tener un color verde neón con puntos negros. Pero lo interesante es que no tienen nada en común con las otras moléculas fluorescentes presentes en la naturaleza. Sin lugar a dudas, la naturaleza esconde secretos que aún faltan por revelar. ¿Quién sabe? Quizá alguna especie de rana con su cuerno luminoso estaría abriéndose paso por las hojarascas de alguna selva del mundo mientras ves este video. Nunda. Los pobladores de algunas zonas de Kenia, Uganda y Tanzania temen a un gran felino que al parecer protagonizó varios ataques a personas, el Nunda, cuyo significado es bestia extraña. Las historias de este ser se remontan a 8 siglos atrás, pero una noche de 1922, en el poblado de Lindi, un askari o agente policía indígena estaba vigilando unas mercancías. De repente fue atacado por un enorme felino, diferente a los felinos que se conocen en la región. Los testigos afirman que el ataque fue perpetrado por un gato gris con rayas negras y gigantesco. Identificaron a este ser con el Nunda. Al siguiente día, otro askari murió, sin que el pelotón lograra dar captura al misterioso animal. Los ataques y las muertes de personas continuaron durante varias semanas. Se encontraron huellas y rastros de pelo, pero para aquella época las herramientas no permitieron identificar al animal. Bowen, un cazador con la misión de cazar a este animal, siguió unas huellas, pero descubrió que eran muy distintas a las huellas de los leones o de otros felinos conocidos. En su declaración dejó claro que eran como las huellas de un leopardo, pero uno más grande que el mayor de los leones. Se cree que este animal podría ser un descendiente del prehistórico tigre dientes de sable que habitó en la era cenozoica y posiblemente tuvo encuentros con poblaciones humanas. Sin embargo, la bestia de la que se habla hoy día no ha sido registrada con seguridad, pero los habitantes de Lindi, en África, aún siguen reportando avistamientos de esta criatura.
Posiblemente un nuevo felino por descubrir, o tal vez un león híbrido que, pese a su diferencia con su especie, vive en solitario, acechando a los lugareños de aquel lugar. Eulagisca gigantea. En esta última posición no te presentaré a un animal sacado directamente de los libros de criptozoología, pero esta especie tan extraña, descubierta en la Antártida en el año 1939, merece un lugar en las páginas de aquellos libros que describen criaturas tan extrañas e imposibles. Este gusano que estás viendo es un habitante de las frías aguas de la Antártida. Mide unos 20 centímetros de largo y 10 centímetros de ancho. Posee una mandíbula intimidante. Su cuerpo está rodeado por muchas cerdas usadas para nadar. Pertenece a la familia de gusanos conocidos como los Pollinoidae y solo actualmente se han registrado sus verdaderos rasgos. Recientemente se descubrió que lo que pareciera ser su cabeza en realidad es una faringe retráctil que se aloja en su cuerpo. Además, por sus dientes se estima que se alimenta de otras especies o de restos de ellas. Esta lista de animales es solo una pequeña muestra de las curiosidades que esconde la naturaleza. Su origen o las leyendas que rodean a la mayoría de estos seres siempre son el fruto de un avistamiento o un encuentro que se ha producido con estas desde hace milenios. Algunos pueden ser falsificaciones para crear historias fantásticas y otros pueden ser tan reales como tú o como yo. La investigación sana rendirá sus frutos y el ser humano seguirá descubriendo sorprendentes misterios en el mundo.